Bueno, pues bienvenidos a la jornada de presentación de resultados del proyecto Impulso. El proyecto Impulso tiene como objetivo principal la implantación de la tecnología aditiva en la cadena de producción de fabricación en el sector aeroespacial en un primer momento y médico en una segunda fase. Hemos estado trabajando 10 meses en esta primera fase para el sector aeroespacial y ahora la segunda fase para aplicaciones en el sector medical, pues está en fase la hemos presentado al ministerio, está en fase de evaluación. El consorcio Impulso está liderado por nosotros, el Cluster Andalucía Aerospace, y está compuesto por 3 pymes que están aquí presentes. El grupo Sevilla Control con Miguel Fuentes. Tenemos a Kubikov con Marcos Delgado, a Airsoft con Alberto Manzano y tenemos aquí a, bueno, dos agrupaciones empresariales innovadoras que son la AI Ciberseguridad con Cristina y yo misma con el Cluster Andalucía Aerospace, que me llamo Melen. A continuación, pues cada entidad os presentará los principales resultados obtenidos en este proyecto. Antes de pasar a la parte un poco más técnica, os quería comentar un poco cómo funciona ese tipo de proyecto. Impulso es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa de apoyo a las AEIs, que son las agrupaciones empresariales innovadoras. Y solo añadir que es un programa bastante ventajoso para los clústeres como el nuestro, como la AEI Ciber, que están registrados como en este registro de AEIs. Y nos permite así desarrollar proyectos de cierto avance tecnológico en consorcios de confianza entre el clúster y nuestras empresas asociadas. Sin más, me gustaría pues ceder la palabra a Miguel Fuentes, responsable de I+D de la empresa Grupo Sevilla Control, que nos va a presentar más en detalles en qué consistió el desarrollo tecnológico llevado a cabo en el marco del proyecto Impulso. Muchas gracias. Miguel, está silenciado. Te dejo la palabra. A ver, Ahora, perdonad ahora. que estaba en silencio. Perfecto. Venga, Melanie, comparto pantalla. No sé si se ve, ¿no? Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. Bueno, nada, Melanie, muchas gracias por la presentación y también buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias por participar. Nada, poco que añadir, poco más a la presentación que ha hecho Melanie, simplemente un poco por presentarme. Como ha dicho ella, yo soy Miguel Fuentes, el responsable del departamento de I+D de Sevilla Control. Y bueno, en esta jornada, una vez que ya está finalizando el proyecto Impulso, queríamos un poco promover tanto esta convocatoria en la que hemos participado con el clúster, como todos los alcances técnicos que hemos hecho. Y nosotros, Sevilla Control, como un poco líder técnico de este proyecto, pues voy a hacer una pequeña somera presentación de los objetivos del proyecto y los retos que hemos alcanzado, y después cada uno de los líderes de los distintos paquetes de trabajo pues presentaremos cada una de las partes. Entonces, simplemente por presentar, me gustaría primero decir cómo un poco nació este proyecto, ¿no? Cómo un poco nosotros como líderes pues fomentamos esto. Entonces, nosotros, Sevilla Control, Grupo Sevilla Control, somos una empresa de más de 30 años, sevillana, dedicada a la fabricación de componentes aeronáuticos, más específicamente al mecanizado. Y bueno, dentro de nuestro core tenemos también temas de diseño para fabricar piezas, también el tema de montaje de grandes aeroestructuras, tema de tratamientos térmicos, tratamientos superficiales, también pintura, cabinas de pinturas. Y vemos un poco las tecnologías que están hablando ahora de fabricación aditiva como unas tecnologías muy novedosas y que pueden ser complementarias al proceso actual que nosotros, digamos, somos expertos, ¿no? de mecanizado. Entonces son dos tecnologías, tanto el método tradicional de mecanizado como en la fabricación aditiva, totalmente contrapuestas. Un poco el mecanizado es una tecnología sustractiva, o sea, se parte de un tocho de material en el que se elimina el material a través de herramientas de corte hasta conseguir la geometría deseada. Y la fabricación aditiva o la impresión 3D es justo al contrario. Tú partes de un papel vacío, como de una mesa, y tú adicionas material en aquellas zonas donde ves necesario, un poco por la geometría que quieres fabricar, colocar material. Entonces,
un poco las principales ventajas y por lo que nosotros un poco a través del proyecto hemos querido ver la viabilidad y la madurez de la fabricación aditiva, sobre todo centrada en la parte metálica, que es un poco en lo que nos hemos visto en experto, es por actualmente el gran, digamos, debe que tiene el mecanizado, que es el gran desperdicio de material que existe actualmente. Un poco en el sector aeronáutico se llama el buy to fly ratio, que es el porcentaje de material que tú partes para fabricar una pieza, cuánto de ese material al final acaba en la pieza final. Actualmente un poco de media en los componentes metálicos suele ser un 90%. Esto quiere decir que el 90% del material del que nosotros partimos para fabricar una pieza es desperdiciado. Esto al final son costes de material, desperdicio, un alto tiempo de la pieza mecanizándose, que al final también un alto coste energético, un alto coste también de traladrina, utillaje, entonces al final se repercute tanto en nuestros costes como lo que nosotros repercutimos a nuestros clientes y el coste final del avión. Entonces, la fabricación aditiva pues es justo al contrario. Tú, como he dicho antes, tú adicionas material en aquellas zonas donde lo requieres. Entonces, el desperdicio del material, si decía que era un 90% en el caso del mecanizado, en la fabricación aditiva está por debajo del 5% el desperdicio del material. O sea, que nada más que por ese aspecto tiene un nicho de mercado claro, sobre todo para componentes con un alto coste. Por otro lado, como un poco decía de los procesos, tanto el sustractivo, el mecanizado, como el aditivo de la fabricación aditiva, nosotros muchas piezas no se pueden fabricar con la geometría ideal, digamos, por los compañeros de diseño, porque al final, como la herramienta de corte tiene que eliminar el material, pues tiene que haber un espacio físico en el que pueda entrar la herramienta. Entonces se utilizan en el mecanizado geometrías más o menos sencillas para que pueda ser viable su fabricación. En el caso de la fabricación aditiva, no hay apenas limitaciones geométricas y el diseñador puede fabricar la geometría un poco que por funcionalidades y requisitos mecánicos vea conveniente. Esto está muy relacionado también al último punto que un poco ponemos ahí en la presentación del menor peso. Si tú puedes adicionar material idealmente sin ninguna limitación en las zonas que por diseño ves interesante, pues puedes obtener piezas más ligeras que a su vez se fabrican en menos tiempo, consumen menos material y a la larga además, que ahora también un poco con todo la situación actual, tanto de pandemia, pues oye, con lo que está pasando en la guerra de Ucrania, pues al final requieres un menor gasto de combustible, ya que el peso de los componentes es más ligeros y necesitas menos fuel, menos combustible para que la aeronave viaje. Entonces, al final de esto, otro también punto importante es el tema de reducción de plazos y costes, que también pues ahora con la situación actual que hay con los materiales y mucho material metálico viene tanto de China como de Rusia, pues es un aspecto que puede ser a futuro, si la fabricación aditiva madura lo suficiente para tener una robustez, que puede ser una tecnología, ya te digo, es adicional o suplementaria al mecanizado. El mecanizado tiene su core y sus geometrías y sus materiales en el que siempre tienes un nicho y la fabricación aditiva sin madura, pues lo que puede ser para ciertos componentes que la fabricación por mecanizado no es todo lo óptima que debería ser, pues a lo mejor que tenga su mercado la fabricación aditiva. Entonces, dicho esto, que nosotros pues un poquito ya teníamos cierta experiencia en el mecanizado de componentes hechos por fabricación por impresión 3D, nosotros no tenemos máquina, digamos, de fabricación, pues veíamos interesante hacer un consorcio con distintas empresas buscando que fueran andaluzas y cercanas, también un poquito, también con conocimiento del sector aeronáutico, para ver la viabilidad y el análisis de esta tecnología en el sector aeronáutico. Entonces, a partir de aquí es cuando nos pusimos en contacto con el clúster, ya que ellos tienen un conocimiento tanto de empresas del sector que pueden tener, como nosotros, la fabricación aditiva de impresión 3D como una de sus líneas estratégicas, como también las capacidades para formar un clúster que veíamos nosotros interesante para aunar todos los requerimientos que queríamos cubrir. Entonces, ya se presentarán un poco más adelante el resto de compañeros, pero digamos que el organigrama o el engranaje que queríamos formar era una empresa experta aeronáutica con conocimiento de diseño y de fabricación de componentes metálicos para la aeronáutica, con capacidad de diseño y optimización topológica para aprovechar las ventajas de la fabricación aditiva, que digamos nosotros sería control lideraríamos esa parte, y también buscábamos otras empresas con conocimiento en distintas tecnologías de industria 4.0 para poder aportar valor en aquellas líneas donde la fabricación aditiva digamos que todavía no está suficientemente madura. Entonces, el tema de simulación de fabricación, simulación del mecanizado para evitar vibraciones y defectos y procesos de el gemelo digital de toda la combinación y de las distintas pautas, pues un poco Kubikov, que también una empresa sevillana
también que se dedica y experta en esta parte, pues un poco también tenía en la fabricación aditiva una de sus líneas. Por otro lado, dentro de la parte de realidad virtual, realidad mixta, apoyo al operario, ahora un poco que también ahora es bastante interesante para poder facilitar su trabajo, el tema de virtualización para que eliminar el paperless y todo ello, en el consorcio está la empresa Soft. Y también, como ahora también queríamos virtualizar toda esta información y transmitir toda la información de forma segura, sobre todo con los requerimientos tan altos que tiene la aeronáutica, pues colaboramos con el CIBER, con el clúster de ciberseguridad, para que valide que toda la transmisión de datos se hace de manera correcta y segura según los protocolos. Y ya por último, pues cuando ya se han hecho todos los desarrollos, en nuestra planta industrial de Sevilla Control, hicimos una validación con el mecanizado de la pieza, que ahora os comentaré, integrando todos los desarrollos que han hecho tanto los compañeros de Kubikov como Asoft y también como la gente del clúster ciber. Y bueno, la colaboración de Andalucía Aerospace para un poco la gestión, ellos con expertos, pues para toda la parte de gestión y documentación ha sido un apoyo también importante en este proyecto. Ahora sí, un poco también para que veáis los principales retos que nos poníamos a empezar el proyecto, como decía Melanie, de estos 10 meses y también los objetivos a futuros, pues bueno, hemos validado la influencia de los distintos procesos y parámetros, tanto en la fabricación aditiva como en el mecanizado de estos componentes. Por último, Kubikov, como siguiente, ha realizado la simulación de los procesos y el gemelo digital del mecanizado a fin de garantizar la repetitividad del proceso, que era uno de los debes de la fabricación aditiva metálica. Airsoft ha hecho el tema de la realidad virtual y simulaciones de integración de realidad mixta como apoyo al operario y virtualización de las pautas de fabricación para intentar reducir tiempos y costes, que ahora mismo también es algo a mejorar por esta tecnología. Y por último, el clúster de ciberseguridad ha aportado aquella robustez que era necesaria para poder transmitir todos estos datos de forma segura y a tiempo real. Por último, una vez que ya fabricamos la pieza y se hicieron todas las simulaciones y el tema de las digitalizaciones, pues hemos hecho en estos últimos meses una validación de estas tecnologías en un entorno relevante real de una planta industrial en nuestra planta. Y por último, como bien ha comentado Melanie, en una siguiente fase, que ya está pendiente de resolución, queríamos hacer lo mismo que estamos realizando, pero con empresas expertas en el sector médico para valorar también las ventajas de esta tecnología en el ámbito sanitario, que también es un ámbito muy importante tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. Por último, ahora también, como os comentaba, vamos a hacer una pequeña presentación, cada empresa líder de los distintos paquetes de trabajo, con un desarrollo muy escueto de los alcances que se han llegado. Y en este paquete de trabajo, que era la primera parte que os comentaba, del tema de selección y optimización del caso de uso que se ha utilizado para el proyecto, pues nosotros, Sevilla Control, hemos sido quienes hemos hecho el estudio. Entonces, el estudio se ha basado primero en un análisis de las limitaciones técnicas, ventajas e inconvenientes de la fabricación aditiva, sobre todo un poco en contraposición con nuestro conocimiento, que es el tema del mecanizado, como os comentaba, el tema de ahorro de material, la posibilidad de fabricar piezas complejas y reducción de costes y peso de la geometría. Y con todo ello, pues hemos hecho un análisis interno de componentes que fabricamos actualmente y cuáles podrían ser más idóneos de fabricar por las tecnologías de SLM, que es la que hemos utilizado para fabricar el componente. Entonces, pues hemos hecho una pequeña criba, digamos, de cuál componente era el idóneo, seleccionando una geometría compleja, como decía, un material con un alto coste por el tema de desperdicio, titanio, un poco, como sabéis, si conocéis, el titanio es un material con un alto coste, además con un gran, digamos, funcionalidad en la aeronáutica. Y por último, un desperdicio en peso muy alto para que al final pues sea viable, digamos, y rentable la fabricación aditiva. Y por último, requisitos también ya de temas de las tecnologías y las máquinas de fabricación aditiva por SLM, que la pieza no tuviera más dimensiones de 25 por 25 por 30 centímetros. Un poco haciendo este análisis dimos con dos opciones. Una opción, que es una pieza de motor de un avión militar, que tiene su funcionalidad, digamos, es un pestillo, y como trabaja a altas temperaturas, pues se utiliza de titanio y tiene unos requerimientos no críticos, pero sí importantes mecánicos. Y una segunda parte, que es un difusor de entrada de aire, que no tiene ningún requisito mecánico, pero sí veíamos interesante que esta pieza pasa un poco lo que os comentaba yo, de que por limitaciones de fabricación no se fabrica como los compañeros de diseño quisieran, sino como la fabricamos por mecanizado, tiene limitaciones de fabricar y entonces no está optimizada para su función, que es la de comprimir el aire
y mejorar la refrigeración en la zona del motor. Una vez que teníamos estas dos opciones, en este paquete de trabajo lo que hemos hecho es hacer un rediseño adaptativo y una optimización topológica de estos componentes. Como os decía, estos componentes se fabrican actualmente, son componentes reales que fabricamos por mecanizado y se han diseñado teniendo en cuenta las limitaciones del mecanizado. Entonces, le dimos una vuelta completa y teniendo en cuenta las limitaciones, pues rediseñamos completamente la pieza sabiendo que se iba a fabricar por impresión 3D y que no iba a tener limitaciones geométricas. En función de ello, pues la pieza del pestillo la optimizamos topológicamente teniendo en cuenta las cargas a las que va a dar sometida y gracias a eso pues tuvimos un ahorro de peso de más de un 50%, que como os comentaba, pues esto para el tema de ahorro de combustible pues iba a ser un coste directo conforme al peso del componente. Y la segunda parte, el tema de difusor de la entrada del aire, hicimos un rediseño, no tanto una optimización, teniendo en cuenta el flujo ideal que debería tener el aire para cumplir con una mejor proporción su funcionalidad. Entonces nos dimos cuenta que con este cambio geométrico pues no se reducía tanto el porcentaje de peso, solo un 20%, pero sí que se mejoraba sustancialmente la optimización de entrada del aire y la compresión que se realizaba en ya que gracias a la impresión 3D se podía fabricar esta geometría que por el departamento de diseño era la ideal, pero que por mecanizado sería imposible de fabricar esta geometría porque la herramienta no podría entrar en los recovecos internos para poder fabricarla. Entonces, un poquito que ya seleccionamos esta opción 2 como la geometría ideal para utilizar para el proyecto y para hacer todas las validaciones e integraciones de las distintas tecnologías, pues fabricamos esta pieza. Hemos fabricado dos batch con una máquina de impresión 3D metálica, de SLM, como os digo, es una titanio grado 5. Después nosotros, con la capacidad que tenemos, la tratamos térmicamente, sobre todo para mejorar los temas de propiedades mecánicas y tamaño de los poros, y a partir de ahí utilizamos esta geometría para hacer las partes de integración que han hecho tanto los compañeros de Kubikov y de Asoft y también del clúster de ciberseguridad para finalmente hacer la parte del análisis que íbamos a hacer en nuestra planta. Entonces, esto es un poquito los grandes rasgos, lo que hemos visto en el paquete de trabajo 2. Y ahora sí que queréis, pues me imagino que las preguntas al final, si tenéis alguna duda, al final de todas las presentaciones. Y si ahora quiere mi compañero Marcos, pues a partir de esta información que le describa en un poco más de detalle los desarrollos que ha llevado la empresa Kubikov en el paquete de trabajo 3. Dejo de compartir, Marcos, si quieres, y ya te dejo un poco a ti. Perfecto. Gracias, Miguel. Ese. Bueno, pues desde nosotros, yo soy Marcos García, ingeniero mecánico de Kubikov y un poco responsable de este proyecto desde la empresa Kubikov. En Kubikov estamos un poco orientados al sector industrial, trabajamos varios sectores y uno de nuestros cores es el diseño y las simulaciones por elementos finitos, entonces donde nosotros hemos podido aportar en este proyecto de impulso un poco con las simulaciones digitales del proceso, como bien ha introducido un poco Miguel en su presentación. Nosotros hemos tenido un bloque de trabajo relacionado con estas simulaciones digitales y hemos hecho dos trabajos principalmente. En primer lugar, con una pieza que ellos tienen en su centro de mecanizado, lo que hemos hecho es un poco el análisis de los apoyos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que hemos trabajado es las conexiones de la pieza. En este caso, ellos lo hacen con bridas, por lo tanto, nosotros hemos simulado el contacto de la propia pieza con las bridas y con el utillaje de su centro de mecanizado y posteriormente, pues una vez aplicadas las condiciones de contorno, pues directamente ya sacamos los resultados y podemos analizar cada uno de los apoyos bridados para poder verificar que sus apoyos, que la disposición que tienen sus apoyos va a ser correcta y no hay un sobreesfuerzo en la brida, una sobredeformación que pueda estar provocando algún fallo en la pieza y que luego pueda tener problemas en el sistema de calidad. Y también presento un vídeo, un poco de ese movimiento que tiene la pieza, una vez simulada, lo que hemos hecho, cómo se mueven los sistemas bridados de cada una de las simulaciones que hemos hecho. Hemos realizado varias, dependiendo de los sistemas de mecanizado que ellos tienen, como es el planeado y el fresado en ese caso. Posteriormente, a través de un modelo de tocho de material genérico, hemos realizado simulaciones dinámicas, de forma que gracias al apoyo de Sevilla Control, que tiene una gran experiencia en el mecanizado, pues hemos podido estudiar diferentes parámetros
utilizando diferentes velocidades, por ejemplo, de 20 y 90 metros por minuto, como es en este caso, diferentes profundidades de corte de 0,2 y 0,5 milímetros y diferentes rutas de mecanizado, siempre para ver cómo podemos optimizar el proceso que actualmente llevan a cabo. Y a partir de ahí, pues nosotros hemos estudiado cómo se queda afectada la pieza tras el paso de la cuchilla por la pieza, analizando las tensiones, las deformaciones plásticas, las tensiones cortantes y también la temperatura, que es un factor al final muy crítico en el material. Y como se puede ver a continuación en los diferentes vídeos, pues ejemplos de las simulaciones dinámicas que hemos realizado, siguiendo diferentes rutas, ¿no? En primer lugar a lo largo de la pieza, luego también en lo ancho de la pieza, para poder estudiar todos esos parámetros que he comentado anteriormente. Y esa ha sido nuestra aportación a este proyecto por parte de Cubicos, apoyar a Sevilla Control en el mecanizado que tiene actualmente y ver si en lo que están realizando pues se puede optimizar de alguna manera, como hemos hecho con las simulaciones dinámicas, pues poder obtener los parámetros de mecanizado que permiten su optimización para reducir costes y también para reducir tiempo de mecanizado, que es uno de los principales hándicaps que tienen. Desde aquí ya dejo de compartir mi presentación y le doy el turno a los compañeros de Arsoft para que puedan seguir con la explicación. Vale, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Creo que ya lo veis. Bueno, yo soy Alberto Manzano, he sido por parte de Arsoft el responsable de la gestión del proyecto Impulso para Arsoft, y bueno, nosotros nos hemos dedicado a la parte de virtualización. Entonces yo, junto con mis compañeros, hemos desarrollado 3 patas diferentes. Primero hemos digitalizado un contenido para el soporte durante el proceso de mecanizado de la pieza avionable que comentaba antes Marcos. Y luego hemos creado 2 desarrollos también, uno para habilitar la visualización mediante realidad mixta, gracias al dispositivo HoloLens 2 que veremos ahora, y otro para la conexión con gemelos digitales y poder extraer datos de la sensórica de las máquinas para poder controlar y sobre todo para poder hacer mantenimientos preventivos. En primer lugar, hicimos el proceso digitalizado. Sevilla Control nos envió una instrucción técnica de trabajo donde se documentaba el proceso de mecanizado de la pieza del avión. Y bueno, vimos una necesidad de digitalización aquí, ya que ellos actualmente utilizan el papel para irse guiando durante el proceso. Entonces nosotros lo que hicimos es traducir esa instrucción técnica de trabajo gracias a una plataforma propia que tenemos de creación de contenidos en realidades extendidas, y hicimos un contenido para el soporte. El objetivo de este contenido es que el operario libere sus manos, deje de tener que mirar al papel todo el rato cada vez que quiere realizar uno de los pasos del proceso, y pueda tener, digamos, ese profesor dentro de la cabeza que le vaya indicando en tiempo real dónde tiene que tocar, dónde no tiene que tocar y qué tiene que ir haciendo durante el proceso. Para ellos era crítico este proceso, ya que el orden de cómo se instalan las bridas dentro de las diferentes fases del mecanizado afecta mucho para que desechemos o no desechemos una pieza. También las mediciones, etcétera. Entonces, los resultados que obtuvimos de esta primera experiencia de digitalización, pues sobre todo el aumento de concentración del usuario, ya que el usuario cuando se pone el dispositivo tiene una cierta inmersión dentro del proceso que está realizando, con lo cual aumenta su capacidad de concentración. Redujimos el tiempo de la tarea entre proceso mecanizado y proceso mecanizado. O sea, toda la parte manual del operario se redujo en el tiempo, ya que él no tenía que estar mirando el papel, comprobando lo que tenía que hacer y luego trabajar sobre la pieza, sino que en la propia pieza tenía todas las indicaciones que necesitaba para realizar la operación. También mejoramos el proceso de aprendizaje. Vimos que un operario de nivel bajo podría realizar tareas en este sentido de nivel mucho más alto, gracias a que tiene todas las instrucciones encima. No necesita ser experto, sino solo necesita aprender a manejar la tecnología. Conseguimos estandarizar y optimizar los tiempos, un poco por lo que comentaba antes. El operario se pone las gafas, realiza la operación y al final acabas estandarizando el tiempo de la operación. Y también aumentamos mucho la motivación de los usuarios, ya que bueno,
utilizar este tipo de dispositivos interactivos, sobre todo ahora mismo que es cuando está emergiendo esta tecnología, pues motiva mucho más pues, que les está trabajando con papel, etcétera. Voy a dar paso un momento a mi compañera Cristina para que nos enseñe ahora con las gafas de realidad mixta el cómo se ve, cuál es el resultado final de la experiencia digitalizada. Voy a tener un momento de compartir pantalla y le voy a dar paso a que ella lo comparta para que podamos ver el resultado final. ¿Vale? No lo vamos a ver sobre la pieza de verdad, vamos a verlo sobre las oficinas aquí en Asoft, pero bueno, el objetivo de este contenido es que la pieza que veis digital, ahora cuando refresque un poco la imagen, se superpondría sobre la pieza real, con lo cual todas las indicaciones, todos estos textos que estamos viendo como hologramas, los veríamos sobre la pieza real. Vale, vamos a ver si refresca un momento y podemos ver cómo... Vale. Ahí está, ahí colocaríamos el contenido sobre la pieza real y una vez que tengamos el contenido, pues nos va a ir dando información pues mediante paneles de texto. Esto todo se ve como hologramas y lo que os digo, todo esto se superpondría sobre la realidad, ¿vale? Con ese tipo de comandos podemos manejar la experiencia y podemos ir cambiando de pasos, moviendo la información a donde la queramos tener más accesible, podemos añadir imágenes y sobre todo las indicaciones. Con lo cual con esto le fuimos traduciendo la instrucción técnica de trabajo a esto que veis aquí ahora. Entonces el operario pues va trabajando con sus manos mientras va teniendo todo en la cabeza. ¿Vale? Y le decimos cómo instalar las bridas y bueno, este es el resultado. Al final es un proceso largo, pero bueno, creo que queda clara la idea. Así que voy a robarle otra vez la pantalla para seguir con los desarrollos. Aquí. Vale. Bueno, luego en cuanto a los desarrollos que hemos realizado, pues para poder digitalizar este contenido con la tecnología de realidad mixta tuvimos que adaptar nuestra plataforma a esta tecnología. ¿Vale? Decidimos utilizar el dispositivo HoloLens 2 porque consideramos que técnicamente es el que mejor preparado está ahora mismo para industria. Vale, entonces los desarrollos que realizamos fue un mecanismo de control por voz para navegación, para que el usuario no tenga que andar tocando. El usuario puede estar hablando con el sistema, decirle que quiere cambiar de paso, decirle que quiere registrar una incidencia y luego generaríamos un informe. Y luego también implementamos el módulo de ambidiestralidad. Antes del proyecto Impulso solo podíamos interactuar con la mano derecha y bueno, nos dimos cuenta de que pues, no todo el mundo es diestro y el hecho de poder interactuar también con la mano izquierda pues nos da más versatilidad a la hora de realizar los procesos. Al final lo que obtuvimos de esta investigación y de este desarrollo pues fue un módulo funcional para nuestra plataforma que actualmente pues estamos utilizando pues con otro tipo de clientes. Por último, la parte del módulo de gemelo digital que también hemos desarrollado, pues gracias a este proyecto hemos podido también traer a la realidad mixta la conexión con gemelos digitales, que es algo muy útil si queremos ver el estado de una planta en tiempo real. Vale, las funcionalidades que hemos desarrollado durante este proyecto han sido una mejora de las comunicaciones llevadas a cabo durante el proceso, ya que para sectores críticos como el aeroespacial, por ejemplo, pues es uno de los requisitos importantes que siempre nos piden. Luego también la visualización multiplataforma, ya no solo podemos verlo a través de una pantalla 2D, sino que podemos ponernos unas gafas de realidad virtual y sumergirnos dentro de nuestra planta digital o nuestro gemelo digital y ver esos datos en tiempo real, incluso interactuar con ellos. También a raíz de esto creamos un configurador de los visualizadores, donde dentro de nuestra plataforma pues permitimos al usuario que cree sus propios visualizadores IoT, ya sea mediante un valor puntual, como veis el valor de temperatura, gráficos históricos, como veis ahí a la izquierda, por aquí, o puntos de botones que nos permitan controlar una máquina en tiempo real. Es decir, yo puedo pulsar el botón desde el entorno virtual y conectar con la máquina en tiempo real para encenderla o apagarla, encender una luz, etcétera. También hemos creado un sistema de balizas pues, que nos indican en qué estado está la máquina. Y bueno, básicamente esos han sido los desarrollos. Los resultados obtenidos aquí ha sido que hemos hecho accesible el gemelo digital con nuestra plataforma para las diferentes tecnologías que trabajamos, que son la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y no solo eso, sino que encima permitimos al usuario pues, que los pueda crear él mismo, utilizando la sensórica que ya tenga en su planta. Y luego también pues, una mejora en la seguridad de las comunicaciones. Y bueno, hasta aquí han sido los desarrollos de Asoft en estos 10 meses.
Le voy a dar paso a mi compañera Cristina del clúster de ciberseguridad para que nos cuenten ellos un poco lo que han estado trabajando. Gracias, Alberto. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Bueno, pues mi nombre es Cristina Preto, yo soy la responsable de comunicación del clúster de ciberseguridad. Nosotros somos un polo tecnológico especializado en ciberseguridad, que estamos ubicados en Castilla y León, pero trabajamos en ámbito nacional y con proyección internacional. Ahora mismo estamos compuestos por alrededor de unas 80 entidades, entre ellas centros de conocimiento, empresas, universidades, centros tecnológicos. Bueno, pues cualquier empresa o entidad que trabaja o está interesada en el mundo de la ciberseguridad. Nuestra aportación como clúster de ciberseguridad en el proyecto Impulso ha sido asumir la responsabilidad de que se siga el enfoque de la seguridad por diseño, teniéndose presente desde el inicio del proyecto y durante todas las tareas del mismo, durante todas las fases. ¿Qué entendemos por seguridad por diseño? La seguridad por diseño se trata de un enfoque estratégico que busca minimizar el riesgo de ataque en un software o hardware antes de que suceda. No es algo nuevo, pero sí es un término que ha empezado bueno, pues a oírse mucho desde el auge de la nube pública y que cada vez cobra más importancia debido a la situación actual en la que nos encontramos con continuos ataques de ciberseguridad y también con muchos requisitos de ciberseguridad más exigentes cada vez para las soluciones tecnológicas que utilizamos todos en nuestro día a día, tanto a nivel profesional como personal, que vienen establecidos por normativas tanto nacionales como internacionales. Aplicar el enfoque de seguridad por diseño significa que las medidas de seguridad se incorporan en los proyectos desde el inicio de los mismos, realizando una especificación de requisitos adecuada, realizando pruebas de seguridad, etc. Se trata de un cambio de enfoque, incluso podemos considerarlo un cambio de mentalidad. ¿Qué ventajas tiene? Básicamente se reducen costes y se mitigan los riesgos, ya que resolver problemas de seguridad al inicio es más barato. La implementación de medidas de seguridad por diseño permite eliminar fallos de seguridad de manera más efectiva que tras realizar pruebas finales sobre el desarrollo. Y bueno, al fin y al cabo se trata de conseguir la máxima efectividad al menor coste posible. El uso de tecnologías digitales lleva implícita la necesidad de asegurar la información ante cualquier posible ataque o incidente de ciberseguridad. Por ello, debido al objeto del proyecto y a las tecnologías novedosas con las que se ha estado trabajando, además de tener en cuenta la seguridad desde el diseño, se ha realizado un estudio pormenorizado de los requisitos de seguridad del sistema. Para ello, hemos tomado como marco de referencia los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es una normativa que establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización para el sector público, así como para los proveedores tecnológicos del sector privado que trabajan con este sector público, con la administración. Como resultado de este estudio, se ha desarrollado uno de los entregables que recoge las medidas de seguridad aplicables al proyecto, teniendo en cuenta las tecnologías utilizadas y considerándose además el nivel máximo de seguridad para aplicarlo al proyecto. Los requisitos establecidos a partir de este estudio tienen relación con la arquitectura del sistema, el dimensionamiento y la gestión de capacidades, el control de acceso, la gestión de la configuración de la seguridad, la protección de las comunicaciones y la información, la monitorización del sistema y el aseguramiento de la continuidad del servicio, entre otros. Y finalmente, con el objetivo de comprobar el nivel de seguridad del sistema desarrollado, se ha realizado un análisis de vulnerabilidades sobre la aplicación iFlow y su plataforma de gestión cloud. El resultado de este análisis ha sido incluido en otro de los entregables del proyecto, que recoge las debilidades de seguridad que se consideró que debían ser tenidas en cuenta, ya que podrían comprometer la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. No podemos profundizar más en detalle en estos resultados del análisis por seguridad precisamente, pero bueno, esperamos que con esta breve presentación haya quedado clara la importancia de estos procedimientos y haya servido de orientación para saber cómo se llevan a cabo. No obstante, en el turno de preguntas nos acompaña mi compañero Roberto Tobar, experto en ciberseguridad, que podría resolver preguntas técnicas en este sentido. Muchas gracias. Doy paso ahora a Miguel otra vez. Dejo de compartir. Gracias, Cristina. Venga, comparto yo. Comparto pantalla. Ya este es el, si lo veis, es el último paquete de trabajo de
del proyecto. Y bueno, nada, simplemente un poco por apuntillar lo que estaban comentando mis compañeros Marcos de Kubikov y también Alberto de Asoft, para que conozcáis un poquito las ventajas de lo que han presentado. Si habéis visto un poco en detalle la presentación, un poco la presentación y además la pieza que se ve ahora que hemos fabricado con impresión 3D difiere de la pieza en la que han estado trabajando ellos. Entonces, un poquito para que tengáis una visión global de por qué hemos iniciado en este primer estudio en comparativa con una pieza que hacemos nosotros actualmente, es para valorar nosotros, también un poquito para darles el feedback de industrialmente, cuáles son las ventajas que aporta el proceso del uso de tecnologías de industria 4.0, tanto en la parte del gemelo digital de Kubikov como en la parte de la virtualización y realidad virtual de Asoft, con respecto al proceso actual que nosotros hacemos. Entonces, si un poco habéis visto en la presentación del compañero Marcos, que decía que han hecho una simulación de los esfuerzos, gracias a un poco este estudio hemos podido valorar cuáles son las mejores condiciones de amarre de las piezas en un centro mecanizado. Un poquito para que sepáis la situación actual del sector es que se basa mucho en la experiencia del operario. Entonces, esto hace que una misma pieza, un operario lo haga de una manera y otra de otra. Entonces, gracias a los desarrollos con Marcos y con Kubikov, hemos conseguido tanto estandarizar un procedimiento en el que siempre se utiliza de la misma manera, como con tiempo controlado que hemos hecho durante el proyecto, reducir en torno a un 20 o un 30% los tiempos de mecanizado, ya que se pueden optimizar las estrategias y las condiciones de mecanizado. Y también en lo que comentaba el compañero Alberto con las gafas de realidad virtual, una de las principales problemáticas que tenemos nosotros ahora con la situación actual de papel que utilizamos en el día a día, que es básicamente un operario con unos folios grapados en el que le sigue la instrucción detallada, pero la instrucción que tiene que seguir escrita en un folio, es que el operario, para poder seguir esa instrucción, tiene que tener una mano en el folio en el que corresponde, claro, y la otra, pues realizar las operaciones con la pieza. Y si es una máquina, un trozo de material muy grande, pues dejar el folio en una mesa cercana, colocar la mesa con la pieza, anclarla, ir al folio, ver dónde estaba, realizar la siguiente operación. Eso con mucho tiempo desperdiciando del operario moviéndose del centro mecanizado al sitio donde tenga colocada la instrucción, y después que como no tiene las dos manos libres, pues tiene que hacer una cosa a otra. Entonces, en este proyecto también, gracias a las gafas, una de las principales ventajas es que el operario colocado in situ en el centro mecanizado puede tener las dos manos libres y visualmente poder ver cuál es la siguiente instrucción. Con ello un poquito como la definición de los objetivos y lo que se ha alcanzado, se han conseguido reducir en torno a un 15% los tiempos de preparación y un 50% el tiempo de equivocaciones del operario. Muchas veces el operario a lo mejor leía un par de instrucciones para intentar ahorrarse el tiempo de tener que ir a leer la instrucción, y lo que hacía es pues, un error humano que hacía que el compañero pues, pusiera la disposición o se equivocara en alguna disposición, y eso hiciera que la pieza fuera inútil durante la fabricación. Entonces, simplemente esto era un poco para aportar el valor que han añadido estas dos empresas industriales y las ventajas competitivas de estas tecnologías, tanto en el sector aeronáutico como también en otros sectores de los compañeros que estéis un poco viendo la presentación, y que creo que pueden ser tecnologías muy interesantes para que vosotros podáis implementar en vuestros negocios o también a futuro en distintos procesos de fabricación. Entonces, una vez ya que validamos, ya centrándolo un poquito en el proyecto, las ventajas competitivas de estas tecnologías con respecto al proceso actual, pues lo enfocamos este procedimiento con respecto a la pieza de fabricación de impresión 3D. No lo hemos hecho directamente respecto a esta porque, claro, no teníamos con qué comparar las ventajas que iba a aportar. Una vez que hemos visto un poco las ventajas, en la parte del desarrollo y simulación de Kubikov, lo que hicimos primero fue un poco, a través de una máquina tridimensional que tenemos en Sevilla Control, fue validar los resultados que le obtenían a ellos en la simulación de fabricación en torno a los defectos y deformaciones de fabricación, que pudimos ver que es algo que está bastante depurado y que los software de hoy en día te lo dan y te lo aportan con bastante, con bastante realidad. Y lo que hacen los software de hoy en día es la parte de fabricación aditiva, como sabéis que es, un poco si conocéis con la presentación que os he hecho, aportar material a altas temperaturas. Cuando se enfría esa pieza dentro de la máquina de impresión 3D, el material lo que hace es como se contrae. Entonces, estos software lo que te hacen es, te simulan cuánto se va a contraer esta pieza durante la fabricación en función del material, la geometría y los espesores del componente, y en función de ellos lo que hace es sobredimensionar la geometría para que una vez que se comprima por los defectos de fabricación obtengas la geometría que realmente queremos. Entonces, con eso hemos validado
que se ha cumplido bastante bien un poco las expectativas y la pieza definitiva cumple con la geometría que deseamos. Y en el segundo análisis que habían hecho los compañeros de ver los defectos y esfuerzos que le metemos durante el mecanizado, gracias a ese conocimiento, lo que hemos sido es utilizar ellos para definir una estrategia de mecanizado lo menos agresiva posible para reducir el tema de los defectos de fabricación y que se produzcan algún término de deformación o incluso rotura del componente o de la herramienta. Una vez un poco que ya hemos hecho esa parte de la simulación, pues nos centramos en la parte con la pieza, ya te digo, de impresión 3D, en la parte de simulación de esfuerzos, y aquí los compañeros de Kubikov, centrándonos ya más en la pieza del difusor de impresión 3D que hemos hecho de titanio, términos de pues, la deformación que se ha producido, los desplazamientos máximos durante el mecanizado y la temperatura que se ha generado. Con eso se hicieron 4 casos de carga con distintas estrategias de mecanizado y distintas herramientas de distintos diámetros, y en función de ellos, pues el que se obtenía unas menores tensiones residuales en el componente y un menor desplazamiento, también teniendo en cuenta, como no, el término de tiempos de mecanizado, pues fue el que aplicamos. Y los resultados obtenidos a pie de máquina pues son muy parecidos a lo que habían simulado también los compañeros. Una vez que ya teníamos la parte de la simulación de los esfuerzos mecánicos y gemelo digital, nos centramos en la parte que ha comentado Alberto, de la realidad virtual y realidad mixta, centrado en la parte de la pieza de la fabricación de impresión 3D, y aquí lo que queríamos aportar es la robustez del sistema, porque como cada pieza, este sistema de fabricación no tiene una repetitividad, es necesario que cada vez que se fabrica una pieza se mida para validar los resultados. Entonces, con la implementación que hicieron los compañeros de Asoft, pues aquí vemos como el compañero, pues con las gafas de realidad virtual, le está siguiendo las instrucciones de los espesores que tiene que medir y validar que corresponden al rango en el que tienen que limitar. Un poco con la instrucción le dan un máximo y un mínimo, y si está dentro del máximo o el mínimo, pues lo valida. Y si no estuviera dentro del rango, pues lo que hace es estar fuera de rango, y ya a los compañeros de ingeniería valorarían en interno si la pieza hay que reprogramarla, es defectuosa, hay que hablar con el cliente o qué procedimiento hacer, y todo eso de forma mucho más ágil y mucho más sencilla que se hace actualmente. Una vez que ya se ha validado la pieza para fabricar, pues en el sistema de virtualización le define al compañero la posición exacta en la que se tiene que colocar. Aquí, por ejemplo, podéis ver lo que os comentaba antes, de que el compañero tiene las 2 manos libres y puede colocar el componente con las bridas y con las fijas perfectamente con las 2 manos libres. Ahora mismo un poco la situación, para que os hagáis la idea, es en una mano tiene un folio, tiene que mirarlo, dejar el folio en un sitio lejos un poco de la máquina para que con los residuos que se generan durante el mecanizado pues no se estropee el papel, y colocarlo. Entonces, con esto ha sido una ventaja muy importante, y ya os digo que sobre todo en términos de evitar el error humano, que actualmente en cualquier fábrica está patente, y que con este apoyo leprorio se ha reducido más de un 50%. Y ya por último, una vez que ya se fabrica la pieza, el compañero, gracias a la instrucción técnica de fabricación, pues ha validado que los espesores y las rugosidades que se han obtenido en el mecanizado corresponden a lo que necesitaba la pieza, y de igual manera pues le reporta automáticamente a los compañeros de ingeniería la validez de la fabricación y que está lista para que se pueda entregar al cliente. Con esto creo que no tenía nada más de la presentación, y no sé si creo que Melanie quería hacer un breve resumen de la presentación y del proyecto, y después pasamos si tenéis alguna pregunta. Gracias, Miguel. Nada, quería aprovechar la ocasión para felicitaros a todos por el desarrollo tecnológico alcanzado. La verdad que ahora que tenemos toda la fotografía junta en una jornada, pues enhorabuena. Y también por dar este paso más en lo que es la integración de la tecnología 3D, que es clave en el sector aeroespacial hoy en día para el tema de ahorro de material y optimización de geometría. Así que nada, enhorabuena. Ha sido un placer gestionar este proyecto desde el clúster. Si tenéis alguna pregunta, por favor, aprovechar ahora. Somos poquitos, así que si queréis podéis o formular la pregunta vía el chat y yo la puedo transmitir, o simplemente levantar la mano y os doy paso os doy paso. Ya hay una mano levantada. Laura Delgado, si quieres, o ha bajado la mano. Sí, Laura Delgado, si quieres puedes... eh, eh,
Estará Perdón, en mute, creo, Laura. estaba mutada, sí. Ahora. Buenas, soy Laura Delgado, directora de Desarrollo de Negocio de ISAR Control. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, me ha encantado y felicitaciones por los resultados, creo que habéis hecho un grandísimo trabajo. Yo tengo una duda, Miguel, respecto a la primera parte de la presentación del difusor. ¿Habéis evaluado los acabados superficiales? Si se realiza una mejora sustancial con este nuevo método de fabricación respecto al mecanizado tradicional. Bueno, la rugosidad que se obtiene con la impresión 3D es bastante distinta a la que se obtiene en términos de mecanizado. Entonces, un poco la solución un poquito que comentaban de diseño sería realizar un tratamiento superficial posterior para mejorar ese tema de rugosidad y evitar alguna posible turbulencia del aire dentro del difusor. Como un poco estaba fuera del proyecto y era validar un poquito el proceso de fabricación aditiva, no se ha llegado, digamos, a ese alcance técnico, pero sería una línea que los compañeros de diseño dicen que se podría cubrir bastante bien y con algún proceso llegar a superficies similares a la que se obtiene por mecanizado. Ok, perfecto. O sea que en principio los resultados son un poquito peores, ¿no? Con mecanizados Son un poquito, resultados sí. más afinados. Sí, bastante. Vamos, de per se, digamos, sin tratamiento superficial, la rugosidad es bastante más alta que por mecanizado. Lo que pasa es que se puede hacer un tratamiento superficial para reducir bastante esa rugosidad. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Laura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de momento no. Solo, bueno, para dar ganas de seguir, ¿cómo se contempla la aplicación del sector medical? Bueno, si quieres, Poco- empiezo yo que también hablen los compañeros. Pues oye, al final el tema fue un poquito a raíz del tema de la personalización que permite la impresión 3D y para el tema de implantes o prótesis, que pues bueno, actualmente se utilizan también un poquito porque cuando tenemos personalmente alguien un poco en la empresa que tiene un conocimiento médico. Pues nos comentaba que actualmente las prótesis médicas es como el paciente el que se adapta a la prótesis. O sea, que eso hace que digamos, el posoperatorio sea bastante dificultoso para la persona un poco involucrada. Y que gracias a la personalización de la prótesis, que básicamente un poco, también os hago un pequeño avance de lo que tenemos en mente del proyecto, sería primero definir también el caso de uso concreto y después realizar el escáner porque estamos colaborando con el hospital en el proyecto del Hospital de Salamanca, realizar el escáner de un paciente y realizar una prótesis de un implante personalizado para el paciente. Y que, bueno, el proyecto, como son TRLs bajos, sería que ellos validen un poco la viabilidad del proyecto. También, si quieres un poquito, Melanie, aprovechando si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, tanto desde el clúster vosotros, que también un poquito lo queríais difundir, si alguna empresa quiere colaborar en esta convocatoria o en este proyecto, tanto con alguna empresa del consorcio como con el clúster, como conmigo, o quiere tener algún conocimiento de más detalle de este proyecto, oye, nuestros correos creo que están un poco tanto en la presentación como en el email que mandará Melanie y estamos a vuestra completa disposición. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que ha quedado todo claro. Creo que, bueno, como ha dicho Miguel, os compartiré las presentaciones y los contactos de todos los miembros del consorcio de cada empresa, así que si se os ocurre otra pregunta posterior, y siempre tenéis oportunidad de hacerla. Muchísimas gracias a todos por haber estado en esta jornada. Y bueno, ya espero que dentro de 10 meses presentaremos los resultados de la fase 2 y ya os avisaremos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Muchas gracias. Venga.